Hola, soy Sereti Buletín, bienvenidos al análisis del episodio 28 del anime del arco final de Bleach, un episodio que cuenta con el storyboard de Taguchi Tomoisha, el director en jefe del proyecto, y que nos entrega una narrativa visual de los eventos que permiten profundizar mucho más en la psique de Yhwach y su relación con Ichigo, además de contextualizar aún más el origen de los tres mundos actuales, el poder y voluntad del Reiyou y el origen de Yhwach y sus poderes. En resumen, un episodio que técnicamente cumple con creces, presenta ideas visuales que añaden más profundidad a lo que ocurre, y se permite además entregar un nuevo lore nunca antes visto. Pero antes de entrar en materia, te recuerdo que estos análisis no contarán con spoilers y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Dicho esto, vamos con el análisis del segundo episodio de la tercera parte del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio comienza con un flashback propiciado por la conexión establecida entre el Reiyou y Yhwach al entrar en contacto entre sí, donde de nuevo se muestra el momento exacto donde el mundo previo al actual está a punto de ser dividido en tres por el Reiyou, dando así forma al universo que conocemos en la actualidad. Pero esta vez se nos muestra la perspectiva de Yhwach, revelándose que él ya existía en este mundo primordial y que presenció de primera mano el sacrificio de su padre. Un recuerdo que Yhwach seguramente esté adquiriendo de vuelta en este instante, pues como vimos en el episodio 24, Yhwach desconocía la historia de su padre y cómo se convirtió en una marioneta a merced de los Shinigami y la orden del mundo actual. Esta falta de memoria seguramente es causada por el hecho de que Yhwach es forzado a reencarnar en este nuevo mundo, quedando sin recuerdos previos y contando únicamente con su capacidad innata de compartir el alma heredada de su padre. Sin embargo, antes de teorizar sobre las implicaciones de esta reencarnación, analicemos primero lo mostrado sobre este mundo primordial. Este se nos muestra como un océano prácticamente infinito, el cual, como sabemos, será la materia que pasará a tomar la forma del universo actual. Esta agua, además de ser presentada por Kubo en el volumen 67 del manga sin que nadie se diera cuenta, es una referencia directa al océano cósmico que encontramos en el hinduismo y muchas otras culturas. Un océano que, en esencia, es la forma del universo antes de ser creado. Sin embargo, con tal de profundizar en esto un poco más, permitidme incluir algo de información sobre las novelas de Can't Fear Your Own World. En ellas se deja claro que en este mundo primordial, conforme pasaba el tiempo, el mundo acabó adoptando una estructura con un sistema de flujo del Reishi que permitiera el constante avance del universo. En otras palabras, una estructura con un sistema de reencarnación del Reishi que evite la estancación de la actividad del universo y su consecuente final. Y sabemos que el infierno, aun a pesar de no portar este nombre en ese entonces, ya existía en el mundo primordial. Es más, en aquel entonces los humanos y Hollows ya existían como fenómenos naturales, por lo que a mi parecer, lo que estamos observando aquí no es la forma del mundo primordial, sino un mejunje creado por el Reiyou con su poder de compartir el alma, en esencia agrupando toda la materia y mezclándola entre sí, dándole la forma de un océano, dejándola lista para su posterior separación y a continuación volverla a dotar de forma, dando así lugar a los tres mundos que conocemos. Sin embargo, este mejunje primordial no necesariamente debería de incluir absolutamente todo lo que existía en el universo primordial, aunque para seguir teorizando sobre esto ya tendríamos que entrar en terreno de spoilers severos, por lo que aprovechemos esta muestra del poder del Reiyou, o el ahora conocido como Adanayeus, para hablar sobre su existencia y su poder. Hasta ahora, la información que tenemos sobre él es muy limitada. Conocemos gran parte de las capacidades de su poder gracias a la exposición del poder de compartir el alma vista a través de Yhwach y los Fullbringers, y además sabemos que él también poseía la capacidad de ver a través del futuro de las almas, es decir, ver a través de todo, pues todo en el universo de Bleach está formado a partir de Reishi y la agrupación del mismo en forma de alma, siendo en última instancia la agrupación de dichas almas la que forma espacios, dimensiones, objetos, vida, etc. Por lo tanto, ¿cómo es que alguien como el Reiyou, capaz de ver a través de todo de forma omnisciente, decide que lo correcto es sacrificarse para reestructurar el universo? Pues como Yhwach menciona en este episodio, el mundo primordial estaba amenazado por una oscuridad. Un peligro que por ahora no puedo revelaros, pero que sin dudas tenía la capacidad de terminar con este mundo primordial aparentemente eterno. Por lo que el Reiyou, alguien con la capacidad de repeler dicha oscuridad, decide sacrificarse para lograr dicho cometido.
indicando que si realmente la voluntad del Reiyou era liberar al mundo primordial de dicha oscuridad, la única manera que vio de hacerlo era la que conocemos en la actualidad. Pues él era un ser capaz de ver a través de todo, y por ende, capaz de ver y pensar en todas las posibilidades, incluso si eso implica entrar en contradicción con sus propias ideas, tal como reflejan sus brazos, dos entes que al separarse obtienen pensamientos y poderes completamente opuestos, por lo que en su voluntad de salvar el mundo primordial no entran conceptos como el bien y el mal. No hay una moral propia en su psique o una manera más justa de hacer las cosas. En su voluntad solo se refleja la acción que permitirá llevar a cabo su deseo, por mucho que eso implique abandonar y hacer sufrir a su hijo, o incluso suponga sufrir él mismo una cruel tortura y una inevitable muerte a manos de Ichigo. Sus decisiones carecen en demasía de cualquier tipo de emoción y subjetivismo, hasta el punto de que el hecho de que manifieste interés en Ichigo a estas alturas es todo un misterio. Y de hecho, esta voluntad de acercarse a Ichigo quizás sea la única pizca de humanidad que encontremos en él. Pues una posibilidad podría ser que el Reiyou solo pudiera ver con su poder hasta el momento de su muerte, decidiendo dejar el destino del mundo en manos de Ichigo y su hijo Yhwach a partir de este momento. O quizá atrajo a Ichigo hasta él para dar esperanzas de sobrevivir al mundo que él creó, uno diseñado con la idea de evitar que la oscuridad primordial vuelva a amenazar la extinción del mundo y su progreso, convirtiendo así a Ichigo en el héroe que proteja al mundo actual para evitar otra posible extinción del mundo al alterar la forma del mismo. Las posibilidades de descifrar la voluntad del Reiyou son tan infinitas como la omnipotencia y omnisciencia de su poder. Por lo tanto, ya que solo nos queda teorizar, aprovechemos esta ocasión para desviarnos ligeramente y hablar un poco sobre la representación visual del poder del Reiyou. A lo largo de la obra podemos observar que la representación visual de los poderes que poseen propiedades mixtas de todas las razas suele ser el color negro. Sin embargo, en este episodio vemos los ojos del Reiyou manifestando unas pupilas multicolor. Algo curioso al tener en cuenta que hasta ahora el Reiyou se nos ha mostrado con 4 pupilas totalmente negras, y es interesante porque este cambio en sus pupilas podría darnos pistas sobre el aspecto y el estado de los poderes mixtos similares a los del Rey espiritual. Sabemos que el poder del Reiyou, como vimos en la segunda temporada, está compuesto por todos los tipos de poderes existentes, pues cada color de este arco iris representa los poderes de las distintas razas o naturalezas que conocemos. Sin embargo, en el momento que estos poderes se unen entre sí para interactuar con Ichigo, estos se tornan negros con ciertos toques blanquecinos. Y en contraposición, en casos donde el Reiyou hace un uso activo de su poder mixto, ocurre lo contrario, manifestándose todos los colores al unísono en sus pupilas. Por lo que podemos teorizar que cuando un ente de esencia mixta de todo, como lo es el Reiyou, utiliza a voluntad sus poderes, estos brillan y se manifiestan activamente, interpretando estos momentos como que la voluntad del Reiyou toma forma y actúa, y que cuando estos poderes ya no son activamente usados por la voluntad del Reiyou, se mezclan entre sí y obtienen este aspecto negro con toques blanquecinos. El blanco aparece pues es el color resultante de mezclar todos los colores, y el negro creo que es escogido porque literal es la ausencia de color. Es decir, la ausencia de identidad y voluntad propia al mezclarse todos los poderes entre sí, quedando así esta mezcla de poderes en una especie de estado de reposo. Sin embargo, esto no significa que esta negrura sea inservible. Como podemos observar con el Hoyoku, la negrura que invade a Ichigo en el Irasusando o la existencia del propio Yhwach, la negrura mixta tiende a compartirse como alma de forma natural para introducirse en otras almas, expandiéndose así en otros cuerpos para alimentarse de ellos. La negrura, en esencia, ya sea invadiendo cuerpos o activamente alimentándola, en última instancia siempre buscará una constante expansión, y si no dispone de nada a lo que engullir para expandirse, simplemente queda en estado de reposo hasta entrar en contacto con cualquier otro tipo de materia. Aunque si esta materia o cuerpo tiene un poder equivalente o superior, la negrura podría ser engullida por existencias que también pueda compartirse como almas, o en su defecto, simplemente rechazar o anular la actividad de dicha negrura. Pero excluyendo estos casos, tenemos que la negrura siempre tratará de expandirse y engullir todo a su paso. Pero, ¿qué sucede si otros entes fueran capaces de adquirir una parte del poder del Reiyou en forma de negrura y controlarlo a su voluntad? Pues en casos como los de Ichibei, podría usar dicha negrura para arrebatar o otorgar poder a otras almas, además de otorgárselo a sí mismo si desea, permitiendo así reestructurar a las almas según sus condiciones. Y aquí viene lo interesante, pues en este episodio vemos como Yhwach es impregnado en negrura con el objetivo de reencarnarlo en un nuevo ser en el nuevo mundo creado por su padre. Una acción que podría ser un acto de su padre para incorporar a su hijo al nuevo sistema de reencarnación. Sin embargo, la voluntad del Reiyou es algo tan indescifrable que es difícil asegurar que fuera obra suya el reencarnar a su hijo. Más aún cuando la reencarnación de Yhwach no le permite utilizar sus poderes para matar a su padre.
pues siendo su hijo, debería de tener el potencial para romper el sello que protege a su padre. Sin embargo, no puede, teniendo así que apoyarse en Ichigo, pues él tiene una esencia similar a la del Reiyou al poseer todos los tipos de poderes existentes. Y además, él cuenta con un poder suficientemente inmenso como para lograr la hazaña de matar al Reiyou. Por lo que una teoría muy interesante sería afirmar que Ichibei, gracias a absorber parte del poder del Reiyou, fue el responsable de la reencarnación de Yhwach en el mundo actual, deshaciéndose así del nombre original de Yhwach y dejándolo carente de cualquier poder y habilidad, quedando en este estado de bebé incapaz de hacer absolutamente nada. De esta forma, Ichibei se aseguraría de que no volvería a aparecer un ser como el Reiyou que sea capaz de alterar la realidad misma para sus propios beneficios. De hecho, esta reencarnación seguramente sería la única opción para eliminar a Yhwach, pues al ser el hijo del Reiyou, dudo que Ichibei fuera capaz de desintegrarlo o hacerlo desaparecer por completo con su limitada negrura. Pero sí lo veo capaz de utilizar parte del poder del Reiyou que Ichibei puede controlar para anular por completo los poderes de un joven Yhwach que probablemente ni se acercaba todavía a parecerse a la existencia de su padre. De hecho, en el manga se muestra una prueba muy clara de que podría ser así, pues en el panel donde Yhwach se bautiza a sí mismo con este nombre, vemos que los bocadillos donde se muestran las sílabas del nombre Yhwach están completamente en negro, de la misma forma que cuando el viejo Zangetsu quiere presentarse como Yhwach a Ichigo, pero Ichibei interviene y le arrebata con su negrura el nombre de Yhwach al viejo Zangetsu, indicando que hasta ese momento Yhwach carecía de nombre porque se lo había arrebatado la negrura de Ichibei. Sin embargo, como sabemos, lo único que Ichibei no pudo arrebatarle a Yhwach fue su capacidad de compartirse como alma, una habilidad asociada a fenómenos mixtos capaces de introducirse y engullir otras almas, y que si dicho fenómeno posee conciencia y voluntad propia, incluso puede modificar las propiedades de aquello con lo que se comparte como alma, en esencia, tener el potencial de alterar la realidad. Sin embargo, Yhwach, al pasar por este proceso de reencarnación y perderlo todo, su esencia como alma muy similar a la de su padre sí debería de verse alterada, al menos lo suficiente como para que Yhwach, a pesar de fortalecerse tanto y desarrollar una nueva raza, los poderes que ha desarrollado nunca le permitan romper el sello del Reiyou y matarlo. Aún así, podemos asumir que Yhwach sigue siendo lo suficientemente similar a su padre y posee el poder suficiente como para penetrar el sello y el cuerpo del Reiyou. Pero Yhwach, al final del día, tras reencarnar en el mundo actual y conocer la verdad sobre el sacrificio y tortura de su padre, se ve obligado a crear un plan para deshacerse del mundo actual, pues según su punto de vista, fundamentar un mundo a cambio de utilizar el poder de su padre y consiguientemente quedar en un estado que no le permite intervenir en su propia creación, solo trae desgracia y sufrimiento a los suyos. Pues claramente, el balance del mundo y su actual sistema de reencarnación dirigido por los Shinigami no encaja con la capacidad de erradicar almas de los Quincy. De ahí que Yhwach tuviera que ingeniar todo un plan maestro para recuperar su poder sellado por el brazo izquierdo de su padre, muriendo y renaciendo para obtener su poder de vuelta y aumentarlo lo suficiente como para arrebatarle todo a su padre con su poder de compartir el alma, tal como él menciona tras utilizar los Velen en el Palacio del Reiyou. Y para ello también se apoya en la raza que nace a partir de su sangre al compartirse como alma, dándoles instrucciones directas a sus camaradas o creando cánticos que relatan su resurgimiento. De hecho, son pocos los Quincy que conocen la naturaleza del poder de su majestad. Sin embargo, el abuelo de Uryu probablemente fue de los pocos que consiguió conocer gran parte de dichos detalles sobre Yhwach y su relación con el Reiyou, además de probablemente figurar sus intenciones de erradicar el mundo actual para crear uno nuevo. Pues en el diario de Soken Ishida, en el episodio 6 del arco final, podemos ver cómo Uryu abre unas páginas donde no solo se revela lo ocurrido hace 1000 años entre los Shinigami y los Quincy, sino también el nombre del Reiyou, Adonai-Eus. De ahí que Soken Ishida tuviera esta filosofía de mirar por un futuro donde Quincy y Shinigami pudieran convivir en paz, pues de no ser así, ambos bandos volverían a matarse mutuamente, contando además con la posibilidad de que el mundo en el que habitan ambos bandos desaparezca por completo. Pero además de esto, al conocer tanto sobre el poder de Yhwach, podemos entender mejor cómo es que Soken pudo presumiblemente ayudar a su nieto a sobrevivir a la Ausvelen del 17 de junio que acabó con la vida de todos los Quincy's impuros. Ahora bien, antes de continuar con los eventos del episodio, me gustaría comentar brevemente el nombre revelado del Reiyou, Adonai-Eus, un nombre que debido a la pronunciación en japonés del mismo, claramente está inspirado en Adonai-Eus, que es uno de los nombres de Hades, el rey del inframundo en la mitología griega. Además también de estar relacionado con una mariposa del mismo nombre, la cual casualmente tiene un parecido muy sospechoso con las mariposas del infierno que usan los Shinigami. Por lo que, a pesar de no poder teorizar más de la cuenta en este vídeo por temas spoilers, sí podemos ver que existe una relación muy estrecha entre el Reiyou y el infierno,
quizá en referencia a que su origen al nacer en el mundo primordial tuvo mucho que ver con el infierno de aquel entonces, y de ahí que ciertos elementos se hayan bautizado por Ichibei con la palabra infierno en su nombre. Pero bueno, tras teorizar y discutir sobre todo este lore, ahora sí, continuemos con los eventos del episodio. Seguimos con una nueva batalla original del anime entre Yhwach y Ichigo, un enfrentamiento que, a pesar de flojear un poco en el acting de los personajes en ciertos planos, la narrativa y visual del storyboard de Tomohisa Taguchi engrandece la escala de este choque, además de proporcionar paralelismos y planos originales que recontextualizan todas las interacciones de Yhwach y Ichigo. Por un lado, tenemos los paralelismos con su primer enfrentamiento en la parte 1, los cuales enfatizan la idea de que Yhwach ya no está jugando con Ichigo, sino que esta vez lo está poniendo a prueba para ver si su poder ha madurado lo suficiente como para matar al Reiyou. Para ello, desactiva su poder de The Almighty y somete a Ichigo a los mismos ataques que le lanzó en la parte 1, comprobando así que Ichigo puede zafarse con facilidad de todos ellos y que está listo para cumplir con el cometido que Yhwach le tiene preparado. Y seguidamente, con tal de hacer mella en los ideales de Ichigo, este lo provoca para que desespere y actúe impulsivamente para matar al Reiyou. Para ello, Yhwach activa su poder de ver a través del futuro de las almas, primeramente confundiendo a Ichigo al decirle que es conocedor de su paso por el Irasusando, algo que podría saber incluso sin activar sus ojos, pues al entrar en contacto con Ichigo y su nuevo poder que ha sido influenciado por el poder de su padre, y al aterrizar también justo en el sitio donde se encuentra la dimensión oculta del Irasusando, sería fácil para él ver y comprender lo sucedido con Ichigo gracias a su poder de compartirse como alma. Y seguidamente trata de desmoronar la determinación de Ichigo al prever todos sus movimientos con su poder. Pero además de todo esto, gracias a que Yhwach nos revela su plan con Ichigo, ahora podemos reinterpretar muchas de las interacciones entre ambos desde el inicio de la historia, muchas de ellas incluso con implicaciones que se manifestarán para cerrar la obra, pero nos centraremos en la que nos interesa en este episodio. Si hacemos memoria, en el episodio 13 del arco final, la manifestación del poder Quincy de Ichigo le hace entrega a este último de su verdadero poder, retirando así todas las restricciones que esta encarnación de Yhwach le ha estado imponiendo a su poder desde el inicio. Sin embargo, a pesar de que las palabras del viejo Zangetsu transmiten gozo y alegría por la madurez que alcanza Ichigo, este llora antes de desvanecerse e incorporarse al poder de nuestro protagonista. Unas lágrimas que, gracias al flashback del mundo primordial con Yhwach, ahora podemos interpretar de una manera interesante. Como vemos en esta escena, Yhwach llora y sufre por culpa de la decisión de su padre, una donde éste lo abandona y a su vez sacrifica su vida para tratar de salvar al universo, por lo que podemos interpretar que Yhwach realmente apreciaba a su padre hasta el punto de querer protegerlo de su cruel destino. Y es interesante porque esta voluntad para proteger a un ser querido se manifiesta en la encarnación de los poderes Quincy de Ichigo en varias ocasiones, como cuando Tensa Zangetsu llora por Ichigo, pues sabe que si le otorga todos sus poderes para ayudarlo, esto resultará en que Ichigo saldrá herido, ya no solo por la batalla, sino porque al perder sus poderes dejará de tener la capacidad de cumplir con lo que quiere, proteger a los demás y a sus seres queridos. Por lo que, partiendo de que la psique de esta encarnación de Yhwach en Ichigo debería de estar formada por la esencia de Yhwach y la de Ichigo, obtenemos un personaje muy interesante. Uno que por un lado opera según la voluntad de Yhwach para desarrollar a Ichigo, y por otro lado desarrolla su propia voluntad de querer proteger a Ichigo del sufrimiento y el dolor. De ahí que sus lágrimas, al momento de entregarle su verdadera Zanpakuto a Ichigo, presenten tristeza a pesar de todo, pues podemos asumir que el viejo Zangetsu es conocedor hasta cierto punto de la voluntad de Yhwach de usar a Ichigo. De ahí que, a pesar de sentir gozo por poder entregarle todo su poder a nuestro protagonista para que pueda proteger, a su vez, hacerle entrega de una única Zanpakuto con todos sus poderes muy similar a la que posee Yhwach puede ser un presagio del destino que le espera a Ichigo, el cual se verá obligado por su sangre Quincy a utilizar esa misma espada para actuar de forma contraria a su voluntad, matando al Reiyou y poniendo en peligro a todo el universo. Por este motivo, todas las conversaciones que tienen Ichigo y Yhwach en este episodio tienen un peso importante en ambos, pues los dos pretenden proteger y hacer justicia a su manera. Ambos pretenden acabar con el sufrimiento de los suyos en este universo, a pesar de que el camino que deban tomar sea opuesto al del otro, por lo que el primero que consiga ganar al destino y formar su propio camino será el que cumpla con su voluntad protectora. Por último, me gustaría comentar la preparación y reacción de los Shinigami ante la caída del rey espiritual.
Por un lado, el anime añade una breve interacción entre Nanao y Urahara, exponiendo de nuevo el contexto del conflicto entre Shinigamis y Quincy's, destacando así la incompatibilidad de estos últimos con el sistema de reencarnación de almas actual, generando de esta forma conflictos entre ambos bandos. Y por encima de todo, justificar a los presentes el por qué Yhwach decide ignorar a los Shinigami para ascender al Palacio del Rey Espiritual con el fin de reestructurar este mundo que juega en contra de él y los suyos. Y en cuanto al resto del Gotei 13, Mayuri está transportando unas cápsulas que serán de mucha utilidad en el futuro. Ukitake trata de curar personalmente las fatales heridas de Kenpachi, pues para restaurar un poder espiritual y un alma tan poderosa como él, se requiere de alguien con grandes capacidades curativas, y en ausencia de una Hana, y con tal de evitar que su sacrificio sea en vano, Ukitake da lo mejor de sí, aun a pesar de su débil condición. Por otro lado, en el manga se menciona que las divisiones de Rose y Kensei, la tercera y la novena respectivamente, se encuentran bajo el mando de Mayuri en ausencia de la condición zombificada de sus capitanes. Y por último, Urahara menciona que la séptima división, liderada ahora por Iba tras la caída de Komamura, ha decidido actuar por su cuenta y ha rechazado cualquier soporte de las tropas de cura de la cuarta división. Por lo que a pesar de todas las bajas en el bando Shinigami, Urahara todavía cuenta con el apoyo de muchos capitanes y tenientes para llevar a cabo su plan, el cual por ahora solo sabemos que dependerá de la ayuda de todos los presentes en conjunción con el artilugio divino de la familia noble de los Shihoin que trajo el hermano de Yoruichi. Pero antes de que se pueda llevar a cabo ningún plan, el universo empieza a tambalearse en señal de que perderá su forma en breves instantes al carecer del poder que lo mantiene unido, por lo que el destino de los tres mundos queda completamente a merced de las acciones de Yhwach y la posición que Ichigo y los demás puedan ejercer sobre el hijo del rey espiritual. Pues hasta aquí este análisis del segundo episodio de la parte 3 del anime del arco final de Bleach. Un episodio que recontextualiza toda la historia entre Ichigo y Yhwach hasta ahora y que además nos da valiosas pistas e información sobre el mundo primordial, la forma previa del universo que conocemos, el cual, de no ser por estas pistas, no podríamos satisfacer nuestra curiosidad sobre el mismo hasta una posible adaptación de la novela de Can't Fear Your Own World, por lo que añadir pequeños fragmentos de lore como este realmente se agradecen y ayudan a comprender la raíz del conflicto de este arco final. Pero bueno, por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!